Todos los caminos parecían sugerir que yo era trans. Todos los videos que veía decían, trans esto, trans lo otro. Y cuanto más femenino me veía y más maquillaje me ponía, la gente me halagaba. El influencer de redes sociales, Oli London, se hizo conocido por someterse a muchas cirugías en su afán por parecer un hombre coreano y luego, durante la pandemia, a una mujer coreana. Él fue uno de los primeros influencers que se unió a TikTok. El mal comportamiento es recompensado por TikTok. Se vuelve cada vez más extremo, al punto de que alguien como Dylan Mulvaney dice que quiere quedarse embarazado. Ahora, Oli London comparte su historia en la nueva biografía Locura de Género, la devastadora lucha de un hombre contra la ideología woke y su batalla por proteger a los niños. Sentía como si tuviese una responsabilidad y me desperté y me dije, ¿sabes qué? Aunque TikTok me está recompensando y estoy recibiendo tantos beneficios de marcas e incentivos, tengo que parar esto porque no es saludable. Lo invito a ver la entrevista completa en Opinión Pública. Nos vemos allá. Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Soy Pachi Valencia. TikTok es una de las apps más usadas por los jóvenes. La influencia de esta red social china ha crecido tanto que se ha convertido en la fuente de información entre los adultos de 18 a 24 años en todo el mundo, en especial durante la pandemia de 2020. TikTok aceleró su crecimiento y destacó a los creadores de contenido con más seguidores en su red social. Uno de ellos fue Oli London. Es un joven británico de 32 años que ganó gran popularidad por compartir su experiencia sometiéndose a varias cirugías para lograr rasgos coreanos. Aquí nos cuenta cómo empezó su interacción por las plataformas online y qué fue lo que lo impulsó. Fui una de las primeras personas que utilizó las redes sociales en la época de MySpace, cuando tenía 16 años, y esto sí que es ir al pasado. Siempre me interesaron las redes sociales y para mí eran una forma de evasión. Podía crear esta identidad online, podía usar filtros, podía conseguir esa afirmación y validación, y de adolescente sufrí mucho acoso. Luchaba con cuestiones sobre mi identidad, así que solía recurrir a las redes sociales como MySpace para intentar sentirme bien conmigo mismo, para obtener reacciones positivas, me gustas y comentarios, y empecé a usar Instagram más o menos una década después. Y luego, obviamente, pasé a TikTok. Y TikTok fue la aplicación que más influyó en mí, cambió mi identidad por completo. Me impuso ideas diferentes en las que no necesariamente había pensado antes, y realmente se convirtió en algo fundamental en mi vida, y algo a lo que era muy adicto. Así que es casi como un opioide digital, porque siempre quieres ese subidón de serotonina, esa dosis, y fui uno de los primeros influencers en unirme a TikTok. Y me invitaron a la sede de TikTok en Londres. Tenía un socio creador gerente, y básicamente fui allí y me dijeron, mira, nos estamos alejando de los videos de baile, de los videos de playback, que era de lo que se trataba la ByteDance Company. Ellos querían que la gente expresara su individualismo y su identidad, así que pensé, ok, entonces básicamente necesito contar mi historia y compartirla con el público. Básicamente me dijeron, no queremos influencers, no vamos a promocionar esto en la FYP, que se refiere a la página de inicio For Your Page. No vamos a promocionar videos que sean tendencia de baile o playback, queremos que la gente se exprese. Así que querían que gente como yo, que lucha con su identidad y que estábamos ahí afuera, querían que mostrara mi individualismo, que dejara entrar a la gente en mi vida, que hablara de mis propias luchas de identidad y de mi personalidad, y que intentara expresar eso al público. Me dijeron que eso me ayudaría a conseguir visitas, seguidores e interacción, así que pensé, bueno, ¿eso es lo que quieren que haga? Entonces les sigo la corriente. Muchas de las cirugías a las que se sometió Oli London fueron bastante arriesgadas, y el influencer nos cuenta cómo buscaba la aceptación de sus seguidores para sentirse bien consigo mismo, un tipo de obsesión por agradar a la gente que a la par era premiada por TikTok. Bueno, de adolescente nunca me gustó mi aspecto. Siempre fui diferente a los demás niños. Tenía dismorfia corporal. Me molestaban y me acosaban por mi aspecto. Así que cuando me hice adulto quise empezar a cambiar. Viví en Corea durante 1 año. Y Corea es muy famosa por la cirugía plástica. Y en Corea existía una presión social por tener un aspecto determinado para ser feliz.
para tener éxito, para alcanzar tus sueños. Así que al principio sucumbí a esta presión y empecé a cambiar con mis cirugías. Quería un aspecto más femenino, al estilo coreano, porque quería ser como una de esas personas de las publicidades o de la televisión. Parecían felices, las adoraban y las querían. Y nunca antes había tenido esos sentimientos. Y cuando empecé a utilizar las redes sociales, Instagram, Twitter y obviamente TikTok, después empecé a ansiar la validación online. Así que cada vez que hacía un cambio, ya fuera por una operación o por lo que fuera, ansiaba que la gente lo validara y me dijera, te ves bien, te ves hermoso, te ves increíble. Y si no me lo decían, pensaba, bueno, algo va mal conmigo. Cuestionaba mi identidad y entonces empezaba a empujarme hacia un camino más oscuro, a más cirugías, a hacerme adicto a esto. Empecé a pasar mucho tiempo en redes sociales y a reflexionar sobre los comentarios negativos. Si alguien me decía, te ves feo, pensaba en ello y realmente me afectaba. Y cuando me convertí en un usuario muy ávido en redes sociales, con Instagram y TikTok, realmente me confundí más. Y los algoritmos son muy inteligentes, porque pueden enviarte contenido basado en lo que estás pensando. Y me enviaba contenido que básicamente decía, puedes ser la identidad que quieras, es bueno ser de una identidad diferente, es bueno ser individual, no todos somos iguales, algunos nacemos diferentes. Así que, ese es el tipo de contenido que empecé a ver, y empecé a pensar, bueno, quizás sea una señal de arriba de que estoy destinado a ser diferente y a cambiar. La pandemia y los confinamientos llegaron a principios de 2020 y desde allí vimos muchas tendencias, entre ellas la forma sustancial en la que TikTok creció. También se observó un gran aumento de la conducta suicida entre los adolescentes de Estados Unidos, una estadística muy impactante. Only London también relata cómo fue para el influencer pasar tanto tiempo en redes sociales buscando esa validación externa durante un periodo de aislamiento total. En 2019 yo era un usuario muy ávido de TikTok y esta fue una época en la que TikTok empezó a ver una explosión de crecimiento. Consiguieron cerca de 693 millones de descargas en 2019. Luego en 2020, cuando empezó la pandemia, estas se duplicaron alcanzando los 1.200 millones de usuarios globales. Durante la pandemia, todo el mundo estaba en TikTok porque estaban encerrados en casa y nadie socializaba. Así que nos faltaba esa interacción humana básica de hablar con la gente, de obtener esa validación, de recibir halagos, y nos faltaba eso, así que yo y muchas otras personas, millones de personas, usamos TikTok como válvula de escape. Y empecé a pasar muchas horas al día, hasta 8 horas al día, haciendo scroll sin parar. Puede que ni siquiera me interesaba el contenido, pero solo lo pasaba y pasaba, y luego el algoritmo me enviaba más y más contenido inusual, de personas sensibles que básicamente sufrían colapsos de salud mental. Y vimos mucho de eso en la pandemia, porque la gente no interactuaba. Estaba encerrada en sus casas, y vimos ese deterioro de la salud mental. Y yo también lo experimenté, porque encerrado en casa no te permitían ni salir a pasear. ¿Y qué podrías hacer? Solo estaba todo el día conectado a TikTok, viendo a toda esta gente luchando con sus identidades y compartiéndolo. Y de repente recibían amor, recibían validación. Y como siempre me había cuestionado a mí mismo, pensaba, bueno, yo también quiero sentir amor, quiero sentir esa validación. Y realmente se convirtió en una adicción, conseguir visitas y tener más me gusta, para sentirme validado y sentir que valía algo. Eso fue lo que me animó a mí y a mucha gente. Y creo que si podemos atribuir esta tendencia creciente y este contagio social de las personas en transición o personas que se identifican como no binarias, trans y todas estas otras identidades a ese periodo de casi 2 años de estar encerrados en casa, en TikTok, creo que fue ahí cuando realmente empezamos a ver esta explosión de adolescentes muy confundidos con su identidad. Durante la pandemia, Oli no solo estuvo inmerso en su cambio estético, sino que en ese periodo también empezó una lucha con su identidad de género. Él cuenta cómo el contenido de TikTok fue convenciéndolo gradualmente de hacer una transición de género para alcanzar la supuesta felicidad. Empecé a hacer mis cirugías en 2013 y eso fue inicialmente para cambiar mis rasgos e intentar desarrollar confianza en mí mismo. Empecé con una cirugía de nariz y luego empecé a hacerme muchas más cirugías alrededor de 2018-2019. De hecho, me hice una cirugía de mandíbula, una cirugía de mentón, que feminizó mi rostro.
Y luego durante la pandemia, cuando estaba luchando con mi identidad, lo compartía en internet y aún no estaba seguro de quién era. Y todos los caminos parecían sugerir que yo era trans. Todos los videos que veía decían trans esto, trans lo otro. Ya me había hecho esas preguntas a lo largo de mi vida. No estaba seguro al 100%. ¿Había nacido en el cuerpo equivocado? ¿Por qué siempre me siento diferente? Y eso fue lo que realmente me animó. Y durante mi adicción a TikTok, investigué sobre la transexualidad y los procesos. Y finalmente, justo después de la pandemia, hice mi reserva y me sometí a 11 procedimientos en un solo día de feminización facial, porque había pasado mucho tiempo al teléfono, no había socializado, y cuanto más femenino me veía y más maquillaje me ponía, la gente me halagaba, y yo no estaba acostumbrado a eso. Estaba acostumbrado a los abusones, a la gente que me menospreciara y me dijera que no valía nada. Así que fue una buena sensación, y creo que me hice adicto a esa sensación, de recibir esa atención, y a que la gente me dijera que me veía estupendo, y que me veía más guapo como mujer, y que me veía femenina, y que parecía una chica. Pensé, vaya, quizá esta gente tenga razón. Luché con una dismorfia corporal grave y con cuestiones de disforia de género. De adolescente y de niño siempre fui más femenino. Me interesaban más los juguetes de niña, el maquillaje, las Barbies y cosas así. Así que siempre tuve esas dudas, pero nunca pensé necesariamente en la transición y nunca pensé en que fuera una posibilidad. Crecí en una época un poco diferente, a principios de la década de 2000. Eso no era algo que se impusiera a los jóvenes. Ni siquiera aparecía una opción, así que por supuesto me preguntaba, ¿soy más femenino que otros chicos? ¿Por qué? Pero nunca tuve ese pensamiento de, bueno, puedo cambiar esto, puedo convertirme en trans. No fue hasta más tarde en la adultez, cuando vi todas estas cosas en internet, y se veía tan fácil, y todas estas personas parecían muy felices. Y esa es la clave, toda la gente en internet es una fachada. La gente finge ser feliz, y muestra las mejores partes de su vida, y no refleja necesariamente cómo se siente. Pero cuando ves a estas personas en transición, parece que son mucho más felices. Sonríen, reciben elogios, parecen felices. Así que piensas, bueno, quizás mi solución sea hacer lo que ellos han hecho y hacer la transición. Y durante un tiempo me sentí feliz, pero por poco tiempo. Oli también explica cómo TikTok impulsaba a Oli London a generar cada vez más contenido y le daba pautas sobre qué destacar más en su red social. Oli dijo que cuanto más seguía estas direcciones de TikTok, más le recompensaba esta plataforma. Tuve una reunión en 2018 en la sede de TikTok en Londres, y así como tengo uno para Instagram, te asignan gestores de socios. Cuanto más grande eres y más seguidores consigues, te asignan una especie de gestores creativos de socios, que básicamente hablan contigo cada mes, te dan ideas, te dicen, bueno, esto es tendencia ahora mismo, esto es lo que tienes que hacer si quieres vencer al algoritmo y tener éxito. Y cuando tenía reuniones en TikTok, siempre me decían, expresa tu personalidad, muestra tus diferentes identidades. Decían, cuanto más único e inusual seas, más interacción conseguirás, y esto te ayudará a crecer en la plataforma, y de hecho te ayudará a impulsar eso en el algoritmo para tu beneficio. Básicamente, si juegas según sus reglas, serás promocionado y verás ese enorme aumento. Y otra cosa que TikTok hizo por mí y por muchos creadores es dar un incentivo para crear contenido. Hay algo llamado fondo de creadores, y la gente es recompensada por hacer videos en función de las visitas. Y no necesariamente suma mucho, incluso con millones de visitas, pero para algunas personas puede ser un incentivo si están ganando unos cientos de dólares al mes simplemente estando en casa, o especialmente en una pandemia, o algunos ganando miles o decenas de miles si tienen éxito. Y también tienes vidas TikTok, que yo solía hacer todo el tiempo, y son recompensas que los fans te envían en forma de pegatinas que luego se convierten en dinero. Y eso es lo que hace TikTok con los creadores. Te enganchan, te prometen, vamos a promocionarte, y de hecho te ponen como página recomendada y luego te dan incentivos para mantenerte en la aplicación. Te dan un incentivo para desatarte un poco y expresarte de formas inusuales. Y lo vemos una y otra vez en estos prominentes influencers de TikTok. Dylan Mulvaney es un gran ejemplo.
Empiezan siendo normales. Él era actor, un comediante que hacía videos divertidos, un poco locos, y de repente ves esta progresión, cuando sus seguidores suben y las interacciones suben, y comienzan a comportarse más y más extrañamente. Y eso es promovido por el algoritmo. Por mi lado, yo compartía mis problemas de identidad, algo muy bizarro en ese momento, viéndolo en retrospectiva, y eso fue promovido. Así es que vemos cómo el mal comportamiento es recompensado por TikTok, donde te dan un incentivo como comportarte así. Cuando vemos influencers actuando como locos y a la gente compartiendo su viaje de transición, todo se vuelve más y más extremo, hasta el punto de tener a alguien como Dylan Mulvaney diciendo que quiere quedar embarazado, porque es para obtener visitas, es para llamar la atención, es para validarse, y luego dice que es lesbiana, que usa tampones, está llevando a la gente a comportarse de formas muy raras, porque se le está dando una recompensa y un incentivo. El Partido Comunista Chino ha influido notablemente dentro de TikTok y muchos legisladores han calificado a la red social como un arma muy potente si se quiere enviar mensajes desestabilizadores para los jóvenes en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el influencer británico. Nos fijamos en los paralelismos. TikTok comenzó a ser muy importante en 2018 y luego tuvimos la pandemia al año siguiente, y es ahí donde el número de usuarios comenzó a multiplicarse por cientos de millones. La gente tenía esa adicción y TikTok volvió a dar incentivos a los creadores para crear contenido y animar a la gente a usar las aplicaciones. Y por eso también ves que los videos son muy cortos. Se trata de la capacidad de atención. Son videos de 5 a 15 segundos, que es lo que los jóvenes pueden manejar hoy en día con contenido para mantener su atención. Tienes videos de 5 segundos y pasas al siguiente y al siguiente y al siguiente, y ves cosas muy raras ahí. Y eso es algo que diariamente alimenta los feeds de mucha gente. Creo que todo lo que se necesita es que TikTok te entienda como persona, tus vulnerabilidades, lo que estás pensando, y luego te manda ese contenido. Actualmente hay grupos predominantemente de chicas que quieren convertirse en trans. Y esta explosión en los adolescentes que no entienden lo que es un hombre, lo que es una mujer, sin sentido alguno de la masculinidad o la feminidad, está rompiendo a las generaciones más jóvenes. Y hay una cita de Lenin, el líder comunista, quien dijo: «Solo dame una generación de jóvenes, y así él podría influir en ellos y básicamente convertirlos en soldados comunistas». Y creo que eso es lo que China está buscando. Solo necesitan una generación, plantar esa semilla, atraparlos cuando son jóvenes y adoctrinarlos. Y así, estas personas nunca serán adultos funcionales. Siempre tendrán estos problemas. Estarán siempre tan preocupados que no se interesarán en la política o en lo que ocurre en el mundo. Estarán tan consumidos por sus propias preocupaciones que no servirán para contribuir a la sociedad, ya sea con su carrera o con sus habilidades. Siempre estarán atrapados en ese conflicto interno. Sin embargo, en medio de esto, Oli logró salir del círculo vicioso de TikTok y ahora comparte su experiencia con otros jóvenes que podrían estar pasando por lo mismo. En realidad, empecé a usar TikTok y redes sociales con mucha menos frecuencia el año pasado. Y es que las estaba usando demasiado. Cuando veía mi tiempo en pantalla del día, era de 13 a 14 horas algunos días y otros de 16 horas, y mucho de eso era predominantemente TikTok y luego Instagram, así que estaba consumido por eso. Y llegué a un punto en el que estaba yendo por esta ruta destructiva y tuve muchos problemas con mi familia debido al viaje que les hice pasar. Fue muy duro y tenía que parar. Básicamente era como un tren a punto de salirse de las vías. Tenía que parar, pisar los frenos y encontrar una solución. Empecé a ir a terapia, empecé a ir a la iglesia, empecé a usar menos TikTok y redes sociales y vi que mi felicidad se multiplicó por 10 simplemente limitando mi uso de las redes sociales. Y ahora entro a Twitter y esas cosas, pero no es como era antes donde solo eran fotos y videos míos. Es algo que te hace muy narcisista, y todos usamos las redes sociales, pero te vuelve muy narcisista el siempre querer elogios, amor, y siempre tenemos que hacer algo extremo con el fin de obtener ese amor. Así que dejé de hacer estas cosas, y eso ha ayudado a aumentar mi felicidad. Me ha ayudado a darme cuenta de que simplemente hay que centrarse en lo que hay dentro,
sin importar lo que haya afuera, sin importar cuántos me gustas tengas, cuántos comentarios tengas. Se trata de quién eres como persona y también de que tienes una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser un buen modelo a seguir como adultos. Y muchos niños admiran más a los influencers que a los profesores o a los médicos. Los respetan más, y si un influencer dice algo que podría ser muy perjudicial, los adolescentes lo seguirán ciegamente como una secta, o casi como una religión. Así que sentía como si tuviese una responsabilidad, y desperté y me dije, ¿sabes qué? Esto es malo, no debería estar proyectando esto, a pesar de que TikTok me está recompensando y estoy recibiendo tantos beneficios de marcas e incentivos, tengo que parar esto porque no es saludable. Así que fue una combinación de autorreflexión y una combinación de no puedo seguir haciendo esto, porque voy a terminar muriendo en una mesa de operaciones. No teníamos redes sociales hace 20 años. Yo quería volver al viejo yo, que era feliz, que estaba contento. Yo era muy tímido, era inseguro, pero era feliz con simplemente ser un chico joven. En su libro, Oli London también resalta la enorme diferencia que vio entre el TikTok chino y el TikTok estadounidense y cómo ambos han servido de formas distintas de adoctrinamiento. Hay una gran diferencia entre el TikTok chino, que se conoce como Douyin, y la versión occidentalizada, que se conoce como TikTok. La diferencia clave es el contenido. En Douyin son videos de intercambio de habilidades educativos. Hay niños en clase aprendiendo cosas sobre el ejército, pero también promueve el colectivismo, el nacionalismo. Así que se ve una diferencia muy marcada con eso. Y creo que esa es la razón por la que en China no ves a gente transicionando o cambiando de género o de pronombre. Eso simplemente parece no existir, porque a los niños no se les alimenta con eso en Internet. No está permitido, no se publica allí. Solo tienen cosas que promueven intercambio de habilidades, cosas educativas y también la unidad familiar. En Douyin se ven familias compartiendo sus vidas como familias felices. Eso no se ve en Estados Unidos, donde todo gira en torno a los individuos, todo gira en torno a los adolescentes. Y muy a menudo vemos a los adolescentes aislarse de su familia. ¿O es que TikTok los está aislando? Porque están en su teléfono todo el día y llegan a separarse de su familia. Casi se les enseña que tener una familia es malo, que tener una esposa o un marido no es bueno, y que tienes que ser individual, que eres especial. Se intenta decir a los niños que eres especial, que eres único, que necesitas adoptar una identidad diferente para destacar. Pero incluso en la versión china Douyin, se promueven ciertas cosas que son beneficiosas para el Partido Comunista Chino. Definitivamente es adoctrinamiento. Y obviamente ellos tienen el control de eso. Ellos pueden controlar cualquier cosa en China. Y creo que en términos de TikTok occidental, hemos visto estas tendencias de cambio en los niños. Y ahora hay niños de 11 años que se meten bloqueadores de pubertad y hormonas. Y la gente es recompensada. Personas como Dylan Mulvaney, que tiene 10 millones de seguidores en TikTok, son recompensadas casi por mal comportamiento, por proyectar estas inseguridades en los niños. Y Dylan es visto como un símbolo de éxito, ¿cierto? Porque los niños ven que él tiene un acuerdo de marca con MAC, o Maybelline, o Bud Light, y que es muy genial, y ellos quieren ser así. Y los niños ahora aspiran a ser influencers. Casi una cuarta parte de todos los niños quieren convertirse en influencer, en lugar de ser veterinario o médico o científico. Y esa es la cultura en la que vivimos. Así que debemos reflexionar sobre ello. Sabemos que en definitiva, China tiene el control sobre los datos de estos niños. Y creo que también escuchan a la gente y usan los lentes de las cámaras, algo de lo que se ha informado en varias ocasiones, y son muy inteligentes en manipular personas. Y tienen un algoritmo de inteligencia artificial muy inteligente. El influencer británico ya conocía sobre las violaciones de derechos humanos en China y cómo este tipo de temas eran censurados en TikTok cada vez que quería hablar de esto. Aquí nos cuenta sobre una situación particular en donde fue censurado de la red social por hablar de esto. Siempre he defendido con firmeza a las minorías oprimidas, ya sean los Rohingya de Myanmar o los uigures de la provincia china de Xinjiang. Siempre he hablado de ellos en Twitter e incluso en YouTube. Recuerdo que hice un live en TikTok
y llegó mucha gente y me hacían preguntas. Había gente de diferentes países, de diferentes lugares, y a veces querían que comente sobre temas sociales. Recuerdo que vi un comentario que decía, por favor, habla en favor de los musulmanes en China. Y yo era muy consciente de lo que estaba pasando, así que dije sí, es horrible. En Xinjiang hay más de 1.6 millones de musulmanes en campos de concentración, y a los pocos segundos se cortó el live, y salió que había sido suspendido y que se me prohibía hacer lives por una semana, y no pude hacerlos por una semana, y no había ninguna razón para ello. No decía, has publicado algo sensible u ofensivo, o has violado algunos términos, solo decía, estás suspendido por una semana, sin explicación. Así me di cuenta de que no se te permite hablar de ciertas cosas. No se te permite exponer ciertas cosas críticas sobre China, porque sabemos que en China todo es censura. Su propia gente no sabe lo que está pasando. Y está el hecho de que ahora, esta es una aplicación que estamos usando en Occidente y que está censurando el contenido que estamos viendo. Creo que eso está muy mal y es preocupante. Oli también dijo tener algunos remordimientos sobre cómo su confusión de género pudo haber influido negativamente a sus más de 2.3 millones de seguidores en TikTok, y dijo que ahora lleva un camino de fe. El británico ha decidido cambiar radicalmente su interior y exterior para poder compartir su experiencia con otros y así advertir sobre estos peligros de la red social. Creo que es muy importante que los jóvenes limiten su tiempo en las redes sociales y que no cuestionen su autoestima en función de lo que ven en Internet o de cuántos me gusta obtienen. No creo que eso sea importante. Tenemos que enseñar a los jóvenes a aceptarse a sí mismos. Y ahora hay mucha gente que habla de esto. Y lo que vemos en TikTok, que es el propagador número 1 de la ideología de género, es que cualquiera que cuestione eso o levante la voz es censurado. Por supuesto, también lo vemos en otras plataformas, pero TikTok impulsa específicamente esta ideología de género y suprime a cualquiera que la cuestione. Y he conocido gente y mujeres que han sido suspendidas por decir, no queremos hombres en nuestros baños y cosas por el estilo, y se les suspendió por eso, porque dijeron que era contenido de odio o acoso e intimidación. Así que mientras meten esa información, también tratan de suprimir a cualquiera que cuestione la narrativa oficial que están metiendo. Oli dice que ahora se siente feliz de contribuir y ser un modelo positivo para salvar vidas. ¿Y usted qué opina sobre la influencia de TikTok en los jóvenes? ¿Cree que es una herramienta que genera más beneficios que perjuicios para los jóvenes? Los leo debajo en los comentarios. Gracias por acompañarnos un miércoles más en Opinión Pública. Los invito también a compartir este episodio, así la verdad puede llegar a más gente. Soy Pachi Valencia y conmigo será hasta el próximo miércoles. Buenas noches.